este vermut tan bonito que nos ha organizado Lola con todo su cariño y su amor, como siempre, en la librería Alberti. Gracias a todas y a todos por venir. Y gracias a Mariano por querer presentarnos o querer charlar con nosotros sobre poesía. Y bueno, que es un placer, es un honor, como siempre. La librería Alberti está preciosa en este inicio de verano, que hacía tiempo que no venía aquí y me ha gustado mucho verla de nuevo. Y nada, yo de momento quiero decir eso. No sé, creo que vamos a tener una charla distendida sobre poesía, ¿no? Creo que son diferentes los dos libros entre sí. Y ahora tenemos aquí a pequeño Pitufo, que espero que podamos hacer la charla con más o menos formalidad, no lo sé. ¿También quiere decir algo? Hola. Dile gracias Lola, gracias Mariano. Bueno, y nada, también quiero saludar desde aquí, que quería venir pero tenía otra presentación al mismo tiempo, porque a mi editor del libro de Gramática de mi madre, Carlos Roth, que está en otra presentación y ha hecho todo lo posible por venir, pero le he dicho yo que se vaya a la otra presentación, así que si ve la grabación, pues nada, quería mandar un saludo. Y nada, Andrés, no sé si tú quieres también... Nada, me sumo a tus palabras. Nada, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Esto va a ser la presentación más vamos a hacer esto, es un happening, no es una presentación, una especie como de performance familiar, una forma de celebrar los demonios familiares en el mejor sentido. Los demonios y los ángeles. ¿Quieres tú también, cariño? Bueno, nada, Mariano, por favor. Vale, pues nada, gracias yo también a vosotros dos por contar conmigo para esto. Ya sabéis que me gusta mucho lo que hacéis y que también me pone muy contento poder estar aquí en la Alberti, que es una librería a la que vengo todo lo que puedo, como hablábamos ahora con Lola. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque hay algo aún más importante que presentar el libro, que es tomar el vermut. Pero vamos a intentar aprovechar el rato, ¿no? Yo he escrito un pequeño ensayito, un breve ensayito que voy a leer y luego os haré algunas preguntas, algunas para Andrés, otras para Almudena, otras para los dos. Vamos a intentar hablar un poco de poesía y de amor también, ¿no? No sé si se ha dicho, creo que no. Los dos libros que presentamos son Gramática de mi madre, de Almudena Sánchez, publicado por La Uña Rota, y El Gran Amor, de Andrés García Cerdán, publicado por Visor. Vale, entonces, mi ensayito es realmente breve, no mentía, ocupa 4 líneas y dice que ambos libros, como decía Andrés, como decía Almudena, perdón, son libros de amor. ¿Qué hacemos? Yo sigo, ¿no? No, vale. Sí, sigue. Hay que tomar una decisión con respecto a eso. Ya está tomada. Vale. Los padres para eso son para eso, ¿no? Bueno, vamos a improvisar porque mis primeras preguntas eran para Andrés. No importa. Vale, son libros de amor, yo digo, ¿no? Claramente, 2 libros de amor, pero con chispas muy distintas, ¿no? O con chispas que van en direcciones muy distintas. Me parece que en ambos hay un análisis del amor. Yo venía como muy en serio a este acto a tratar de proponernos que hagamos una especie de análisis del amor, ¿no? A partir de esos textos que tenemos ahí, que yo leo al menos como declaraciones de amor o huellas que deja el amor o formas, diversas formas más o menos perfectas o imperfectas del amor, en fin. Me parece que el análisis que haces tú, Almudena, es un análisis desde el dolor y mirando hacia atrás. Yo lo he leído así. Y me parece que el análisis o la mirada de Andrés es desde el éxtasis, diría, ¿no? Es una palabra que me ha venido varias veces al leer el libro. Y mirando, por lo tanto, como cuando se habla desde el éxtasis, en todas las direcciones, ¿no? Y con los ojos cerrados, quizá, ¿no? Entonces, pues que... Bueno, pues... Tengo unas preguntas para Andrés, es que me lo había currado bastante. Entonces, tiene que ser en ese orden. Si quieres, voy a decir yo unas, o sea, respecto a lo que tú has Sí, dicho. vamos improvisando un poco. ¿Vale? Yo
creo que sí, o sea, que realmente los dos libros hablan de amor, porque parece que mi libro tiene cierto resentimiento. Abajo. Ahora, ya. Vale, es que mi libro va sobre la obsesión amorosa con mi madre, es decir, yo siempre he intentado buscar ese amor constante en ella, ¿no? Y esa es la falta de entendimiento, la incomunicación que me ha surgido con ella, que creo que las relaciones entre mujeres pues no han sido tan tratadas en la literatura, ahora están empezando a tratarse más, ¿no? Con Apegos feroces, de Vivian Gornick, pero, y muchísimos libros más, ¿no? Pero que a lo mejor Vivian Gornick pues fue como la que inauguró más esta temática. Pero sí que el padre, sí que está Carta al padre, Kafka con antonomasia, pero las relaciones entre madres y hijas no, o sea, siempre se han dado por supuesto y hay muchos matices ahí, hay ¿no? Muchas cosas que decir. Sí que es una mirada desde el pasado, porque yo creo que siempre estoy hablando de la infancia. Siempre quiero escribir libros que no vayan de la infancia. Digo, bueno, este va a ser un libro sobre tal, pero al final hasta en la poesía, da igual en qué género me esté metiendo, pero siempre acabo hablando de la infancia. Creo que sin darme cuenta. Y hay mucha infancia en Gramática de mi madre. Mucha búsqueda del amor desde los ojos de una niña y sobre todo a ojos de su madre, ¿no? Que creo que al final es lo que nos falta cuando tenemos ese desamparo en la niñez, que nuestra madre nos quiera y nos diga, da igual si nadie te quiere, que yo estoy aquí. Y este libro va un poco de eso, de mi madre me ha querido mucho, pero quizá yo no he podido llegar a eso, mi madre trabajaba mucho, o no nos hemos entendido, porque no ha faltado de nada, de verdad. Pero es esa sensación de no nos hemos acabado de entender, nos hemos ido cada una por su lado y es muy importante esa relación. Bueno, yo diría que la más importante que podemos tener en nuestra vida. Y este libro no sabía cómo hacerlo, porque empecé como a escribirlo narrativamente, es decir, digo, bueno, voy a escribirlo bien, pues con prosa narrativa, una novela, un relato, lo que sea, lo que me salga, y no me salía nada desde el pensamiento racional un poco que tiene la narrativa, o desde la coherencia interna que tiene que tener la narrativa. Yo decía, lo tiraba, volví otra vez a empezar, no me salía a explicar esta relación. Hasta que empecé a escribir frases que no tenían nada que ver unas con las otras, desestructuradas, abstractas, y dije, bueno, creo que esto es poesía y que tiene que ser así, que no puedo escribir este tema desde otro lado que no sea la poesía. Vale, ya que estamos con este asunto, no sueltes el micrófono. Vale. Ya que estamos con este asunto, Aprovechemos. yo creo que, bueno, también lo comentaremos en relación con el libro de Andrés, ¿no? Que tener un hijo claramente nos conecta, o os conecta, a todos nos pasa, ¿no? Y supongo, con nuestros padres, ¿no? O sea, te genera un vínculo diferente con los padres, se piensa todo como desde otro sitio, pero también se desconecta uno mucho de los padres, ¿no? Es como que hay una zona del vínculo que se rompe, o uno pasa de la posición de hijo a la posición de padre o madre, y esto es como que cada cambio en alguna de las facetas de nuestra vida afecta a las demás facetas, ¿no? Ser padre o ser madre afecta a nuestra manera de ser hijos, ¿no? Entonces te quería preguntar si este libro, que habla de tu madre, tiene que ver con tu maternidad, ¿no? Porque yo recuerdo alguna vez en Albacete, hace tiempo, mucho antes de tu maternidad, me contaste que estabas escribiendo poesía, pero no sé si es esto lo que estabas escribiendo ya entonces, o cómo ha interferido, si es que hay alguna relación entre la parte biográfica y la parte de, o sea, tu maternidad y la maternidad de tu madre. Sí, claro, yo dudé mucho en tener hijos, bueno, aparte de porque ya tengo una edad y estaba haciendo otras cosas, pues, y por temas de salud, por no volver a revivir lo que yo dije, no sé si sabré hacerlo mejor que mi madre, ¿no? Y ha habido momentos en que yo me he sentido muy sola. Entonces, sí que
tenía esa sensación de no poder hacerlo bien o de volver a repetir lo mismo. Y entonces me tuve que quitar mucho eso de la cabeza para decidir quedarme embarazada, porque todo en mí se revivía. Y de hecho cuando me dijeron que Teo iba a ser un niño, me sentía aliviada porque dije, ya no es una mujer, ya no es lo mismo, ¿sabes? Ya no es lo mismo. Mi madre, yo soy la mayor, me tuvo primero a mí, entonces ya estoy rompiendo un poco el círculo, ya no estoy volviendo a repetir lo que ella ha hecho, ¿no? Ya estamos entrando en la diferencia y eso me alivió. Y luego también, pues, el miedo también que me da que sea una niña, por otro lado, ¿no? Es que esta sociedad es patriarcal, es así. Y yo dije, bueno, pues en cierto modo va a estar más protegido. Pero claro, eso es terrible pensarlo, porque es una maravilla tener niñas también y que se sientan bien y tenerlas sin miedo, ¿no? Es decir, pues van a poder tener los mismos derechos que nosotras, que nosotros, que los hombres, y cuando tuve a Teo me sentí mejor. Y en cambio me siento mal por pensar que me siento mejor por tener un niño. Bueno, esto es así, ¿no? Pero en cierto modo tiene que ver con el libro porque es esa relación tensa entre mujeres. Yo creo que es más difícil criar a una hija y bueno, pues sí que me ha cambiado la percepción. Ahora sí que veo que todo puede ser diferente, aunque seguro que hay patrones que yo repito de mi madre, seguro, porque eso lo dice la psicología, lo dice la psiquiatría, lo dice todo, pero sí que creo que cambia, ¿no? Que la sociedad cambia, que yo soy muy diferente a mi madre y que por lo menos intento darme cuenta cuando hago algo mal o a veces digo, ya no puedo, no, llevo 3 horas con Teo, ¿no? Y ya no le hago caso y digo, no, venga, intenta hacerle caso, sin querer ser la madre perfecta ni esas tonterías, pero sí que hago un clic en mi cabeza o yo qué sé, o si me enfado o le subo la voz, sí que digo, ay, perdón, ¿no? Es algo que creo que, bueno, también por la educación de mi madre. A mi madre pues la han educado a su manera, eran otros tiempos, mi madre pues no tenía ni permiso de maternidad, ni tenía nada y tenía que tirar con todo. Y bueno, mi padre pues igual no estaba educado tampoco para ayudar como me está ayudando ahora Andrés. O sea, mi madre estaba más sola, entonces a lo mejor se equivocaba más, me levantaba más la voz, y no, lo de pedir perdón no se lo enseñaban, pero yo enseguida que levanto la voz a Teo le digo perdón, ¿no? Y ya solo decir perdón creo que es un gesto contemporáneo de sensibilidad hacia tus hijos que nos define. Sí que ahora, bueno, este libro se publicó en 2023, ¿vale? 2023, a finales de 2023, y lo estamos presentando ahora porque, claro, he tenido un hijo, no he podido, vivo lejos, pero bueno, da igual, siempre es un buen momento para, bueno, no es una presentación, es una charla. Ahora intervendrá Andrés también, Ya veremos. que está haciendo de padre. Pero sí que lo escribí cuando todavía no había sido madre, o sea, todavía estaba solamente esa relación madre-hija. Totalmente de antes de... Sí, y... ¿Qué harías si tuvieses que escribir el libro ahora? ¿Cómo lo harías? Pues sería otra mirada. Intervengo un poco. Sí que sería otra mirada, porque ahora mi madre me está ayudando como abuela, entonces ahora se ha dejado de obsesionar por mí y está obsesionada con el nieto, ¿no? Ahora no existe, o sea, es como, bueno, antes estaba obsesionada por todo lo que hacía, por si tenía el pelo así o un rizo aquí o ¿sabes? Antes y ahora no estoy, o sea, pasa de mí y está Teo por encima de todas las cosas, entonces estoy relajada ahora, es como que se ha calmado la potencialidad. El niño ha aplacado a tu madre, de alguna manera, ¿no? Claro, sí. claro. Y entonces, claro, esa mirada sería otra, porque ahora mi madre es que me da más ternura. Sí que ahora veo una parte más tierna, que antes veía una parte más rígida, más... Es como, si me permitís, es como lo que aquellos decía Heráclito, ¿no? De bajar al río, de que es imposible bajar al mismo río 2 veces porque el río cambia, pero cambias tú también. Y también cambia el lenguaje, ¿no? El que piensas o concibes esa... Pues ha ocurrido exactamente lo mismo con este libro Almudena, que es un libro escrito antes de su maternidad,
y de alguna forma arrastrado en su cambio. El hecho del nacimiento te va a arrastrar en su cambio. ¿Qué significa el libro? ¿Qué relación tiene Almudena con su madre? ¿Quién es su madre? ¿Quién es ella? Y también un poco como se pueden ver los poemas. Claro, claro. Y también hay otra cosa que yo quería preguntar y que has contestado tú antes de que yo lo pregunte, ¿no? Que es, ¿vas a hacerlo mejor que tu madre? Yo tenía eso preguntado, ¿no? Y por supuesto, aclarando después que no es una pregunta que hago yo, sino que es una pregunta que te haces tú, que nos hacemos todos cuando tenemos hijos, pero que tú claramente te haces y que acabas de comentar, ¿no? Y me daban ganas de decir que, por lo que estás diciendo tú, ¿no? Que no sé si vas a hacerlo mejor que tu madre, pero gracias a tener un hijo, tu madre lo hace un poco mejor en tu cabeza, ¿no? Como que hay cosas que entendemos y eso está ahí y me parece que es bonito, ¿no? Como que entendemos, que vemos desde otro lugar, ¿no? Que nos cambia la perspectiva y en ese juicio eterno que estamos haciendo toda la vida a nuestros padres, pues nos ablandamos un poco, ¿no? Y perdonamos o tenemos una capacidad de, bueno, de entender las cosas un poco mejor, ¿no? Y voy a seguir con Almudena porque la cosa va así. Y luego, pero es que me parece que es coherente, ¿no? Porque yo también tenía otra cosa para preguntar que tiene mucho que ver con lo que comentaba Andrés, ¿no? Que es cómo escribirías el libro ahora. Y mi pregunta era más bien, ¿cómo habrías escrito el libro? ¿Qué diferencia haría este libro si hubiera sido escrito en el momento en el que ocurre? Quiero decir que, como tú has explicado, tú escribes desde la adultez, pero mucho de lo que aparece en el libro son escenas o recuerdos o comentarios sobre la infancia y la adolescencia. Entonces, a mí me gustaría que hicieras el ejercicio un poco fantasioso de pensar cómo escribirías ese libro, qué pasaría si estuviera aquí la Almudena de 12 años o de 16 años. Pues entonces el libro sería un grito, ¿sabes? Sería una portada y un ¡ah! Y fin. No, pero sí, yo he sido muy... O sea, he tenido mucha rebeldía de adolescente. He sido muy rebelde, he luchado mucho por ser creativa, aunque se rieran de mí, ¿no? Que para mí, pues, tener mucha imaginación era casi un insulto, ¿no? Claro, esto... me respondes así porque ya sabemos que tienes mucha imaginación. O no tenía casi cualidades aparte de tener mucha imaginación. Y yo decía, claro, es que pues ya está, pues yo voy a ser escritora y se acabó y ya está, y como es lo único que se me da bien, ¿no? A ver, sí, hubiera sido complicado. De la adolescencia es que yo era muy cuerpo, mucha creatividad, mucha ira, mucha rebeldía, mucho como una especie de caballo salvaje, que luego me comportaba muy bien, pero necesitaba sacar muchas cosas de dentro, ¿no? Así que llevaba una carga dentro bastante grande y en relación a mi madre, pues ahora la puedo pensar. Es que en ese momento ni la pensaba, en ese momento la sentía así como un vendaval, o sea, era como vendaval que va, vendaval que viene, no era nada razonable lo que sentía por ella, era todo, no sé, emocional. Yo creo que está presente todavía la voz. Te preguntaba esto porque yo creo oír ahí en el libro la voz de la Almudena de entonces, ¿no? Tengo esa sensación, como que has logrado conectar de un modo interesante y no fácil con esa voz infantil o eso, adolescente, preadolescente sobre todo diría yo, ¿no? Como de 12 años. Yo me imagino al personaje que va cambiando, pero básicamente a los 12 años, no sé por qué. Sí, mis libros están un poco ahí. O sea, yo creo que es como un adolescente que escribe desde mi edad, pero que creo que la adolescencia la llevo dentro, ¿sabes? Ya, a veces siento que hiervo, ¿no? Y siento las cosas como muy alegres y muy tristes y muy todo, y vivo así, ¿no? Que también la adolescencia es una etapa que me interesa muchísimo porque es una etapa muy viva, muy de primeras veces, ¿no? De sentirlo todo así muy vivo, muy ardiente, y eso no lo he perdido, lo llevo dentro y es duro también llevar esa cosa dentro, no se me ha apagado ese fuego, ¿no? Como que hay cenizas ahí de adolescencia que sigo manteniendo. Y en todos los libros sale la adolescente, la niña constantemente. Y digo, ¿cuándo se me quitará esto? Y creo que no se me quitará porque
porque va en mí, porque Ya. crezco con eso, ¿no? Igual que otras personas pues que crecerán con otras cosas, pero creo que eso lo llevo, es un temperamento, ¿no? Es interesante la adolescencia, me sirve a mí como bisagra para cambiar un poco el enfoque de lo que estamos haciendo, porque me parece que es una edad en la que se rompe esa distinción entre lo auténtico y lo falso, o entre lo genuino y el postureo, o algo así, ¿no? O entre lo real, entre el escenario y el mundo. O sea, al mismo tiempo es un momento de muchísimo drama, de muchísima impostación, ¿no? Como donde muchas cosas de las que pasan cuando las vemos 20 años después nos parece totalmente falso, como que esto no soy yo. Y a la vez se vive como algo más real que de lo que nunca tenemos la sensación de estar viviendo, ¿no? Qué frase más rara me ha salido, pero bueno, se entiende lo que digo, ¿no? Como que la percepción de la vida es como muy en contacto con lo real. Y al mismo tiempo yo creo que se puede hacer el análisis de ver que no, que es la etapa en la que menos en contacto con lo real estamos, y estamos más mediatizados por lo externo, por la mirada de los demás, etcétera, ¿no? Y me parece que ahí también se habla de algún modo de esto, ¿no? También la construcción de las imágenes de los padres o de la madre, en este caso, pues tiene algo de real y algo de teatrero, ¿no? No en el mal sentido, sino en el sentido de que es algo como inevitable, ¿no? Y entonces, me gustaría ya comentar algo del libro de Andrés, ¿no? Que yo empezaba diciendo, no sé si lo escuchaste, entre los aullidos de Teo, que hay algo de éxtasis, ¿no? Yo veo una mirada como desde el éxtasis, ¿no? Y me parece que también en el libro y en esa mirada, en este gran amor que tú describes y analizas y vives por medio de la escritura, convive de algún modo lo eterno con lo fugaz, ¿no? En algunos poemas se habla más o menos explícitamente de esto, ¿no? De lo que es para siempre, de lo que es muy fugaz, muy instantáneo, ¿no? Y está como surgiendo y a punto de desaparecer. Y tenía ganas de preguntar sobre eso, ¿no? Sobre el gran amor en general. Ese es el título del libro, me parece que ese podría ser el tema de la conversación, o por lo menos de la parte en la que yo lanzo hacia ti, ¿no? ¿Cómo es el gran amor? Es eterno, pero se vive como fugaz, en relación también con el postureo de la adolescencia y todo eso, ¿no? O se sabe que es fugaz, pero se percibe como eterno. Me gustaría hablar con estos dos elementos, ¿no? Sobre el amor. Estaba pensando cuando hablabas de la adolescencia y cuando hablabas tú del grito, ¿no? De ese grito continuo. En el Centro Dramático Nacional, ahí en Lavapiés, todo el edificio está atravesado por una gran palabra en amarillo. El edificio es como más o menos oscuro, espejos pero oscuro. Una gran palabra en amarillo fluorescente en la que pone drama, ¿no? Bueno, digo porque, bueno, este gran amor, yo lo intenta de alguna forma por unir ambos extremos, ¿no? Lo que es muy fugaz, pero lo que es como eterno, ¿no? Lo que es como muy particular por universal. Me da a mí la sensación, ¿vale? Esto es una sospecha de que escribir un poema es algo así. Es intentar decir, esto es un azulejo, pero en este azulejo está recogida la última partícula de la galaxia más lejana, ¿no? Algo así, ¿no? Esto es una letra china, pero todo el lenguaje está contenido en cada uno de este microsistema, ¿no? De este microorganismo. Bueno, creo que cuando escribimos pues intentamos hacer algo así, ¿no? Y es cantar. Abel Machado hablaba de los universales del sentimiento, pero también del pensamiento, ¿no? Hablar de pequeñas cosas nuestras, puntuales, y de alguna forma mágica o no se sabe muy bien cómo, acaba convirtiéndose esto en algo, pues, expandiéndose, ¿no? En todas direcciones, en algo más universal. Dicho esto, en este libro se habla del gran amor desde 3 puntos de vista. El gran amor es Teo, es el nacimiento de Teo, la anunciación. Pero hay 3 grandes amores, uno es el hijo, otro es la naturaleza, que creo que es lo único que nos pervive, ¿no? Lo que persiste después de nosotros, lo que somos y lo que nosotros queda. Es una especie como de panteísmo muy así low cost, ¿no? Pero lo es.
y también el gran amor al lenguaje, ¿no? Que es capaz de decir todas estas cosas. De alguna forma, naturaleza, vida, lenguaje, pues acaban como, bueno, fusionándose. Vale, pues para seguir con ese tema de la disolución de los binomios, ¿no? De las dicotomías que hablábamos, ¿no? El escenario y la vida, o lo teatral y lo real, o lo eterno y lo fugaz. También hay otro tema que planteas tú. Hay un verso en el que se habla de una celebración del equilibrio, dice, ¿no? Y en otro verso se dice buscando en las palabras la cordura. Entonces, me parece que, igual que el gran amor disuelve la oposición entre lo eterno y lo fugaz, podría ocurrir que disolviera la oposición entre el equilibrio y el desequilibrio, ¿no? Hay también unos versos de Almudena que dicen: el desorden es siempre un orden enamorado. Una frasecita que uno podría ponerse en una camiseta, ¿no? O en una taza, o en el Centro Dramático Nacional, ¿no? Es como decir que el amor altera y desordena, pero al mismo tiempo no. Parece desorden, eso que produce, pero en realidad es como un orden superior, o parece desequilibrio, pero es como un equilibrio invisible, ¿no? Algo así. Sí. A ver, yo creo que el desorden es natural, que viene, o sea, yo creo que los primitivos eran desordenados, ¿sabes? Los primeros homínidos que había tenían que serlo, porque al final el orden es una construcción que hemos hecho social, ¿no? Y que hemos llevado hasta las últimas consecuencias con Marie Kondo, ¿no? Y todo esto del minimalismo, pero que es antinatural realmente, es artificial. Yo creo que el arte y la literatura, bueno, yo escribo así, viene de eso, del desorden. Yo soy muy pro desorden, muy pro desparrame, muy da igual, y lo que importa es vivir, ¿no? Que a veces estamos como colocando cómo vivir, o sea, hasta haciéndonos agendas de todas las cosas y colocando todos los objetos para poder vivir, y luego no vives porque ya has estado una semana colocando cosas y haciéndote un planning, y luego que pues el desordenado ha vivido todo y así, ¿no? Ha vivido todo lo que tenía que vivir y en su perfecto desorden. Bueno, esa frase pues está ahí porque el poemario es un desorden también, mi poemario, y creo que tiene algo que ver también con lo que ha dicho Andrés, que bueno, ahí está mucha adolescencia y mucha madre, pero también hay naturaleza, ¿no? Porque hay un amor hacia la naturaleza, hay un montón de animales, un montón de hierbas, de flores, de árboles, ¿no? Sobre todo animales, creo que hay muchos animales siempre, y luego también hay amor hacia el lenguaje, como ha dicho Andrés, ¿no? Siempre digo que quiero volver a aprender a leer, que sería como el sueño de mi vida, ¿no? Volver a experimentar esa sensación maravillosa de éxtasis, ¿no? Tenemos esa palabra de volver a aprender las vocales otra vez y otra vez y otra vez, y que no sea ya lo aprendido, sino volver a experimentar el lenguaje de nuevo. Y eso está muy ahí, ¿no? Muy adentrarme dentro del lenguaje entre la madre y la hija, el lenguaje de lo invisible, el lenguaje de lo incomunicado, el lenguaje de secreto, ¿no? Ahora, cuando Teo, ahora que todavía no habla y se comunica así como con gritos y señales y tal, yo digo, es que tiene su lenguaje secreto. Y entonces yo intento averiguar, digo, es un lenguaje que yo no estoy entendiendo, digo, pero claro, percibo algo, pero digo, voy a intentar entrar porque esto es un lenguaje. Parece como, no, es que ya aprenderá, pero no, él tiene su propio lenguaje y yo tengo que poder entrar en ese lenguaje. Entonces es inasible, ¿no? Es un lenguaje inasible, igual que el lenguaje que se crea de conflicto, ¿no? El lenguaje conflicto que tenemos siempre alrededor, inasible. Me interesa mucho eso, esos silencios que están llenos de lenguaje, ahí es donde quiero entrar y bueno, doy vueltas alrededor de eso, ¿sabes? Nunca consigo entender nada, pero las vueltas las doy. No sé si... Sí, bueno, yo bueno, sí, creo que en el fondo de estas dos ideas, la idea de que el desorden es un orden enamorados, está Julio Cortázar, y de que de alguna forma cuando escribimos lo que hacemos es cantar el maravilloso desorden de las cosas, es
Ahí, digamos que en este verso está José Hierro. Pero son dos grandes referencias. Estoy viendo aquí a María Negroni y bueno, a Viera Matas, pero que creo que estarían un poco de acuerdo con esto, ¿no? Con la idea de que, bueno, el desorden es una especie de orden diferente, no tanto el desorden de casa o de las camisetas, sino la fascinación por la entropía, ¿cierto? Y bueno, no me acuerdo muy bien ya de cómo era la pregunta. Eso Creo corresponde con este creo tema que de que alguna estamos forma el hablando. lenguaje lo que hace es atrapar el desorden en movimiento y darle una forma en un instante. Algo así sería escribir el poema. Atrapar el desorden o atrapar la belleza o la intensidad o el sentido, algo así. Algo que por cierto es inatrapable. Bueno, venimos como del desorden, ¿no? Del Big Bang, ¿no? En teoría, o sea, venimos del caos, ¿no? En teoría es como la teoría más, bueno, para los no religiosos, la teoría protagonista, ¿no? Que venimos de... Y yo creo que si venimos de ahí, lo importante tiene que estar por ahí, en cierto modo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me parece un temazo, la verdad, uno de los temas más interesantes, ¿no? Y en relación con las diferencias de la escritura o del arte, ¿no? Como hay quizá dos visiones, me parece a mí, la de que el arte o el poema trata de atrapar algo y darle un orden, y la de que el poema trata de mantener ese orden, ese desorden, ¿no? En vez de atrapar, no sé cómo decir, resonar mientras eso está ahí y no atraparlo ni fijarlo, sino mantener ese latido o esa cosa, esa vibración, ¿no? Esa cosa vital. Y bueno, pues efectivamente hay arte y poesía muy ordenada y hay otros, ¿no? Donde el uso del lenguaje es muy racional, muy gramatical, donde hay formas, donde hay estructuras simétricas, etc. Y otros enfoques en los que todo es mucho más despeinado, podríamos decir, o ese desorden se mantiene, ¿no? Se parece más a la vida que al escenario, ¿no? Mientras que algunos poemas son como cosas que ocurren sobre un escenario. Bueno, otro tema también que me parece interesante es, particularmente para Andrés, tú decías antes, ¿no? De que a esta edad los hijos y tal, pero yo lo asocié también porque tenemos una edad muy similar, Andrés y yo, lo místico, ¿no? Que tú citabas, aparece en el libro Miguel de Molinos, cierto tipo de amor, ¿no? Y me parece que esto del gran amor y, bueno, ¿cómo lo digo? Como que es cosa de la edad, ¿no? Como que hay una especie de sensibilidad. Esto, la verdad, es algo que a mí no me habían contado, que estoy descubriendo al llegar, ¿no? Hay cosas que te cuentan de lo que te va a pasar cuando tengas 40 años, 50 años, 80 años, y otras que no te... que por el motivo que sea, pues yo no las he visto, o no me las han contado, o he sido ciego a ellas, las he reprimido, lo que sea, ¿no? Una de ellas es como una especie de hipersensibilidad mucho mayor que la de la infancia o la adolescencia, ¿no? Que creo que tiene que ver, entre otras cosas, con la paternidad, o con cierta fragilidad, o bueno, con cómo uno haya vivido, no sé. Yo detecto algo aquí y te pregunto, ¿crees que esto es cosa de la edad? O sea, que un hijo a los 25 años hubiera producido algo similar a este estado de misticismo. Sí. Bueno, sí, es una especie como de misticismo realmente, ¿no? Porque, bueno, es una sensación que para mí es la sensación más maravillosa de mi vida, ¿no? Es decir, es impresionante. Y sí que te cambia un poco la perspectiva de las cosas, también creativamente, supongo. Supongo que será una... Bueno, tiene que ver con la edad o con el tiempo y también con la percepción quizá de la fugacidad de las cosas, ¿no? Que son tan maravillosas. Por dos cosas. Primero, el milagro de las cosas. Es increíble que puedan pasar cosas así. En este libro creo que bastantes veces la palabra milagro aparece de una forma como random, que dicen mis alumnos. Aparece, es decir, el milagro también, la anunciación, ¿no? El amor impresionante de todo, es decir, que toda la historia un poco ese poema de Ángel González, ¿no? Dice,
tantas generaciones de hombres han ido pasando, luchando, matados entre ellos para que yo esté aquí y me llame Ángel González, o para que esté o esté aquí. Se metía García Sánchez, ni más ni menos, ¿no? Como brutal, ¿no? Bueno, simplemente creo que el libro en general es una especie como de celebración de ese momento y también de una sensibilidad especial, que es la de la celebración, que se debe hacer, creo que de una forma muy contenida, del milagro. Andrés, es que tú estás enamorado. Estás enamorado de todo. De todo, es que esa es la clave, ¿no? Esta es otra cuestión que yo quería tratar, que se me ocurrió así al leer este libro, que me dan ganas de llamarlo teoría delirante, si no fuera una redundancia, ¿no? De lo de teoría y delirante, que es que... sí, dime. No, la palabra delirio, que la palabra delirio ya es en sí misma toda una cosa fascinante, ¿no? De la que tienes que estar enamorado, sí o sí. Delirar, ¿no? Es como salirte del surco cuando vas labrando, ¿no? Sí. Bueno, pues la idea es esa, ¿no? Como que el amor, en realidad, o el gran amor, es sin objeto, es intransitivo, me dan ganas de decir, ¿no? Viene provocado por un objeto, viene provocado por otro, una persona de la que nos enamoramos, casi siempre, o una situación, o una faceta de uno mismo incluso, pero es algo que al explorarlo, como lo exploras en el libro, tú también lo exploras de otra manera, ¿no? Otro tipo de amor. Es como si no hubiera ni tú ni yo, ¿no? Es algo paradójico también, que se puede sumar a esa lista de paradojas que yo mencionaba antes, ¿no? Como viene provocado por ese niñito, pero la percepción que yo tengo del libro es que estás enamorado de todo, como ha dicho ella, ¿no? Y aparece al final del libro, sobre todo, muy claramente la naturaleza, como una especie de, sí, como unión o enamoramiento de plantas, animales, montañas incluso, ¿no? Me parece interesante esto, por eso digo, teoría delirante, ¿no? El amor te lo provoca algo, pero es una experiencia que te aleja de ese algo, en realidad, y que te hace conectarte con todo lo demás. Hay un momento ahora que está diciendo esto, en el que en este libro Miguel de Molinos va como por un mercado en Roma, ¿no? Y de repente dice, mira, un puerro. Dios nos habla en este puerro, ¿no? Bueno, sí, hasta ese nivel hemos llegado un poco de entrega y de arrebato, ¿no? Mira, un charco, un palo. Es que en nuestra casa tenemos una casa y tenemos una casa. Y no, pues se cuesta tener una casa. Y yo ahora tengo una casa en Albacete, pero nunca he tenido una casa así. Pues, y hay una chica que, bueno, desde que nació Teo, sobre todo, que nos ayuda con la limpieza y tal cual, ¿no? Y entonces en nuestra casa hay cosas que tiene Andrés que son piedras por todo, palos, un poco de arena, así, no sé, un trozo de una flor seca, no sé qué, y todo está por todas partes, ¿no? Entonces la chica dice, ¿esto es suciedad o es de don Andrés? Y Andrés viene corriendo y dice, no lo toques porque esto lo encontré no sé dónde, no sé qué, y todo lo tiene por el escritorio, todo puesto, pero cosas o sea, sobre todo piedras tiene muchísimas, y luego también palos, arenisca, un trozo de servilleta sucia que no sé qué, que escribió ahí un poema cuando tenía 20 años, así todo, ¿no? Entonces la mujer, y ahora que ha nacido Teo, tiene, yo qué sé, el primer bote de leche en polvo que le dimos de biberón, el chupete, sí, un bañador, entonces todo, pero lo tiene como en una vitrina. Pero ¿cómo no vas a conservar estas cosas? No tiene un cajón, tiene las cosas como en vitrinas y como en atriles. No, sí, claro, entonces dice, bueno, pues en o sea, y yo dije, bueno, antes estaba por toda la casa todo, ¿no? Dije, vamos a ponerla en una habitación. Y ya, ella dice, bueno, en esta habitación no toco nada, ¿no? Pero es su enamoramiento, o sea, hace todo lo que puede porque entre en la casa todo ese enamoramiento y está ahí, ¿no? Y hay de todo tipo de cosas, y latas de conserva, todo lo que puedas imaginar. Sí. Tengo un casco de cerveza de una vez que estuve en Londres. Un trocito de adoquín de la plaza donde Nietzsche perdió la cabeza y se abrazó al caballo, justo del mismo lado. Estaba suelto, no lo arranqué. Un trocito de ladrillo de la anfiteatro. Hola, Teo.
del anfiteatro de Toledo, una piedrecita de la tumba de Rimbaud, una piedrecita de Ogrove, que es un lugar del que estoy enamorado totalmente también, un mechón de pelo, de la primera vez que le cortamos el pelo a Teo, no sé, el primer botecito de leche que se tomó, pero cosas como muy puntuales, una púa que utilizaba hace 35 años de guitarra, ese tipo de cosas, una esculturita íbera de un rapsoda íbero que compré en Segovia, no sé, pequeñas cosas, no son muy grandes, pero para el futuro museo. Pequeñas, pero son millones así. Me encanta lo que decías de la asistenta que no sabe qué hacer con las cosas, porque yo siempre pienso en esto, cuando hablábamos de lo del arte que se sitúa de este lado de la vida y no del lado del arte, ¿no? Que trata de hacer eso, pues el ejemplo típico es esos museos en los que hay una instalación, y siempre sale de vez en cuando, hay una noticia en el periódico, ¿no? En el museo de, no sé, de Basilea, la señora de la limpieza ha barrido una instalación, ¿no? Y eso para mí es un éxito, porque la instalación logra instalarse en la vida, ¿no? Salirse del marco de la pared y tiene que ver con esto totalmente que estoy diciendo, ¿no? Bueno, tenemos que terminar porque yo quiero pediros que leáis, aunque sea un poema cada uno de vuestros respectivos libros. También a lo mejor estaría bien que alguien, si tiene ganas de hacer una pregunta, haga. Entonces, antes de despedirme, yo diría, os quiero citar un par de pasajes de vuestros libros, a ver si se os ocurre decir algo sobre esto, ¿no? Me parece que tiene que ver con, bueno, como que sintetiza un poco lo que yo he encontrado en el libro, lo que más me ha interesado, lo que me parecía más pertinente para traer aquí, ¿no? Del libro de Andrés: lo sublime es esta manera de olvidarse del mundo y de estar en el mundo más que nunca, el amor. Y del libro de Almudena un par de pasajitos muy breves, de 2 versos cada uno, donde se habla de romper la cadena de madres como se rompe la cadena del frío, y romper la madre dentro de la hija y la hija dentro de la madre. Por si queréis comentar algo de estos versos, vincularlos entre sí o lo que sea. Sí, ese es el verso más fuerte del libro, creo. Sí, era un poco la idea de ser independiente de mi madre. O sea, es reconocer a mi madre como mi madre. Pero siempre tenía la necesidad de la autonomía, de decir, vale, ya está. O sea, dejo de ser tu hija por un rato, ¿vale? Ya está, no te preocupes por mí, de verdad, quiero romper ese cordón, ¿no? Y que creo que ahora que soy madre es imposible, pero que lo veo tan necesario, ¿sabes? De vez en cuando, por ratitos, decir, ya está. Ahora mismo somos personas, porque es sano, ¿sabes? Creo que biológicamente es sano no tener tantísimo... Bueno, mira los animales, ¿no? Los animales, no somos otro tipo de animales, pero hay animales que sus críos, las crías cuando empiezan a andar, ya pues les dejan espacio libre, se olvidan de ellas, ¿no? Eso lo hace la naturaleza, que al final lo que tenemos que hacer es imitar a la naturaleza, en cierto modo. Y nosotros, claro, como seres humanos, pues nos preocupamos toda la vida porque hemos creado esa sensibilidad, porque hay que hacerlo, porque ¿cómo no lo vamos a hacer, no? Porque es el amor, en cierto modo. Pero la naturaleza hace eso un poco, lo debe hacer por algo también, ¿no? Es romper el vínculo un poquito, porque es que si no, te acabas, pues eso, acabamos delirando, mi madre y yo, y discutiendo, porque la convivencia es muy dura. Y según cómo te la tomes, yo creo que la mayoría de psiquiatras que están atendiendo a personas ahora, psicólogos, están hablando de madres, padres, familia, con la que tal, hermanos, ¿no? Porque son, al final, cordones muy fuertes, muy duros. Y yo digo, ¿no se podría ablandar un poquito esto? ¿Sabes? Ablandar un poco. Y quizá, imitando esa naturaleza que nos enseña que hay que dejar un poco, dejarlos, que se vayan de viaje un año y luego vuelvan, a ver cómo, ¿sabes? Pero claro, entiendo que ahora, tal y como estamos construidos como sociedad, eso es imposible. Pero sí que lo planteo durante esos versos, porque creo que es una idea que hay que dejar caer, ¿sabes? Como que me salió ahí muy de dentro, ¿no? Romper, bueno, romper está bien. Creo que es un buen verbo, ¿no? En la creación
educación, en el arte y en general. Que no pasa nada por romper algo, que ya está, que se han hecho maravillas con cosas rotas y se han reconstruido y bueno, eso es todo lo que... Es quizá el verso más duro, porque el libro sí que es duro, pero bueno, en ese sentido, en el sentido de autonomía, de independencia, de vengo de ti, pero no soy tú. Me parezco a ti, sí, pero es que no soy tú, es que somos distintas, ¿no? Y eso. Y yo, pues bueno, pues... Lo sublime. Así. Bueno, de alguna forma, pues el amor es una forma de integrar esas dos cosas de las que hablábamos al principio. La pertenencia a un espacio, a una sensibilidad, a un lugar, a un momento, a un tiempo, a un gesto, pero por otro lado también el olvido de todo eso, ¿no? Es decir, que sea una especie como de, bueno, un encuentro de lo que es temporal y de lo que es infinito, de alguna forma. Es decir, las sensaciones provocadas, no sé, es que tampoco, no creo mucho en explicar los poemas, pero bueno, una sensación de pertenecer a eso, a un instante, pero también de ser todo el tiempo al mismo tiempo, para la redundancia. ¿Queréis leer un poemilla? Vale, me parece bien. Bueno, pues a ver, voy a leer este. Nunca lo he leído en Madrid, lo he leído mucho por ahí, pero aquí nunca, y creo que es mi preferido. Y bueno, ahora que lo voy a poner un poco en contexto, un pelín. Ahora que vivo en La Mancha y voy por las carreteras, por los caminos manchegos secundarios y veo todo, los prados amarillos, verdes y el secarral que es todo y la llanura. Pues nada, en uno de esos viajes vi pues las señales de tráfico, ¿no?, que veo siempre, y veía mucho pues la de cuidado con los animales salvajes, no sé qué, ¿no? Y me fijé en la señal del ciervo que está saltando en esa señal, ¿no? Y parece que se quiere salir, ¿no? Es como la señal más viva que hay, más, digamos, menos normativizada, porque las señales de tráfico son una cosa como muy de cumplir con lo que te dice la señal, con la obligación de hacer esto, y el ciervo ese parece como que se revela ante todas las señales de tráfico. Entonces decidí escribir este poema, que también tiene que ver con la madre, al final todo, hasta la señal de tráfico. Se titula Recuerda los ciervos. Mi madre me suplicó, con el cielo puesto en el grito y el grito en el cielo, que prestara atención a las señales de tráfico. Y yo presté atención a una señal en concreto, a la señal del ciervo saltando, cruzando la carretera, del ciervo en propulsión, saliéndose de la señal, desvirtuándose de los 10 mandamientos, esquivando campos de minas, rozando el universo, casi acariciando la Vía Láctea, entrando por el ventrículo derecho de mi corazón destrozado y palpitante que susurra, viento fresco. Un ciervo adentrándose como un susto en mí, como una enfermedad desconocida. Si me operan del corazón, me estirparán un ciervo que salta, que se abalanza sobre las cosas nerviosas, que trisca por los campos. Me arrancarán un estado de ánimo con toda su literatura y el sonido de las palabras. Me amputarán madre y pensamiento. Me anularán percepción y deseo. Me dejarán quieta en una alacena. Por una vez que te hago caso, mamá, por una vez, de nuevo, no nos hemos entendido. Yo voy a leer 10 o 12 poemas.
más. Bueno. No sé por dónde empezar, la verdad. Voy a leer dos, si me permitís, ¿vale? El libro se divide en dos partes. Uno que tiene que ver, se llama La Anunciación, y que tiene que ver pues, un poco con esto de lo que hablábamos. Con el amor por encima de todas las cosas y con la sensación que les procura pues, la paternidad, que eso ha sido un milagro. De esto habla este tema. Meteorito. Desde el principio lo supimos. Desde el principio, sin saber aún de dónde eras, ni desde cuándo, tampoco cómo había sido tu nacimiento, ni a quién habría que agradecerle aquel amor tan grande, tan absolutamente inesperado. Venías del final de las galaxias, esto es, de muy cerca, en realidad. Venías del final de todo el tiempo, es decir, de apenas un instante antes. Venías de la última floración de las almas, es decir, de la misma nobleza de tu madre, de más allá de todo y de más dentro que ninguna otra cosa, mucho más. Y hablabas por ahí, que me ha preguntado por mis padres. Hay aquí, yo he tenido la necesidad, bueno, mis padres están en todos mis libros, aparecen mis padres y mis hermanos, como una especie como de recurrencia, pero en este, y de una forma como creo que más especial y más profunda y más real, o más verdadera, aparecen, ¿no? Es decir, entonces, digamos que en la sección en la que hablo más de mi hijo, también hablo más de mis padres. Están ahí como una especie como de viaje y de vuelta. Quizá eso que decías tú, esta conciencia, bueno, que se despierta. Y bueno, luego hay una sección un poco más combativa, bueno, creo un poco en el amor universal y en la falta de amor que estamos viendo todos los días en la televisión. Esta mañana he visto unos vídeos indescriptibles de lo bestiales que son y el mundo ni se mueve, ¿no? Este libro entero está dedicado a Bilal Saleh, que era un agricultor de Sawiya, Palestina, Cisjordania. Un día estaba cogiendo oliva con su familia, habían ido a coger oliva, bajaron unos de las colinas, bajaron unos colonos y bueno, le pegaron 2 tiros. Sin intercambiar palabras ni nada, simplemente le dieron 2 tiros. Me parece el acto de violencia gratuita más injusto del mundo. Y es una metáfora muy, muy clara de lo que pasa y en cierto sentido de lo que permitimos. A él le dedico todo el libro. Igual que se lo dedicaba, bueno, en otra dimensión a Teo y Almudena, claro. Bilal Saleh, de Sawiya, Palestina, asesinado en sus tierras el 28 de octubre de 2023. La miel fluía de la taza quebrada. Audre Lorde, la poeta. Despiertas sobre el hambre, sobre una humillación de siglos. Ocurre una y otra vez. Un río de desechos y rencor viene a matarte. Una sangre vitriólica. Aprendes a morir en lo indecible. Aguantas esta asfixia, la convulsión, hasta que alguien dispara a bocajarro 2 veces. Al cuello, a las costillas. Hay un agricultor que esta noche no ha vuelto a casa. Lo han asesinado en sus olivos. Bueno, pues gracias a los dos por estar aquí, la verdad. Yo quería dejar un poco de tiempo para que alguien pregunte y tal, pero yo creo que vamos a hacer mejor, sí, ya que tenemos un vermú y un vinito, ¿no? Quien quiera puede hablar con ellos ahora, preguntar lo que sea. Así que cerramos aquí el acto. Gracias a todos. Gracias, Lola. Gracias a todos. Muy bueno y gracias, Mariano.